Bienvenidos a Aula SEMS HD. Antes de iniciar, te recordamos suscribirte a nuestro canal de YouTube, dale like a nuestros contenidos y activa las notificaciones para estar actualizados con nuestras producciones. En esta sesión de estadística analizaremos la correlación entre dos variables. Así es, construiremos una tabla de contingencias, un diagrama de dispersión, calcularemos el error de correlación y la desviación estándar para conocer si hay relación entre las dos variables que estudiaremos. Deberás de contar con conocimientos previos en geometría analítica para la representación de la recta de regresión lineal y recordar el uso del plano cartesiano. Para esto, veamos el siguiente material. Santorio fue un médico italiano que investigó la correlación que existe entre la ingesta de alimentos y el peso corporal, realizando mediciones muy específicas de su peso en todo un día. Bueno, medía hasta sus excreciones sólidas y líquidas, determinando que se perdía peso debido a la transpiración. Necesitamos dos variables para realizar el análisis de su relación. Por ejemplo, las clasificaciones de química y matemáticas, y si acreditar una tiene que ver con la aprobación de la otra. Para empezar a trabajar necesitamos recordar un poquito acerca de las matemáticas como la ecuación de la recta pendiente ordenada al origen. En la gráfica puedes observar que la ordenada al origen se encuentra en un punto rojo, que es donde se intersecta al eje de las y's, cuya coordenada es 0, menos 1. La pendiente de la recta está dada por el avance que hay en el eje X, que es 1, y el avance en el eje Y, que es de 3. Y por la posición de la recta, el signo de la pendiente es positivo, ya que su ángulo con respecto al eje X es menor a 90 grados. En el análisis de la correlación, vamos a realizar los siguientes procesos. La tabla de contingencia que puedes observar es un ejercicio realizado por un estudiante para analizar la correlación que existe entre los años de educación y la intolerancia social. Utilizaremos la siguiente fórmula para calcular la covarianza, donde están involucradas las medidas de las dos variables que analizaremos en el momento en el que expliquemos el ejercicio. También vamos a construir el diagrama de dispersión que nos indicará qué tan alejados estamos de los puntos de la recta de regresión lineal, que se traza en un plano cartesiano. Para calcular el coeficiente de correlación, la recta de regresión lineal y el error estándar de estimación para cada uno utilizaremos las siguientes fórmulas. La correlación entre dos variables es de suma importancia para la obtención de datos en tu vida cotidiana. Como pudiste observar, los pasos anteriores se pueden aplicar en una situación de número de llamadas telefónicas hechas en un celular y el número de minutos que tardan por día. El objetivo es conocer el tiempo en minutos que se tarda Mario hablando por teléfono en un día. Y para esto nos vamos a apoyar en el siguiente ejemplo. Como pueden observar, la siguiente tabla representa la cantidad de llamadas recibidas en el teléfono de celular de Mario durante 11 días y el total de minutos hablados por día. De acuerdo a la descripción del problema, primeramente es necesario obtener y organizar los datos. Y para eso fue indispensable que Mario tuviera que elaborar un registro durante 11 días. Ahora en el problema se establece con la siguiente pregunta. ¿Cuántos minutos habla Mario si en un día llega a recibir 12 llamadas? Para darle solución al problema de Mario, comenzaremos por construir la tabla de contingencias. El maestro te presentará todo el proceso para calcular el coeficiente de correlación, el cual identificamos con la letra R minúscula. También te mostrará cómo se construye el diagrama de dispersión y el cálculo del error estándar de estimación. Vamos a verlo. Ahora, ya una vez organizados nuestros datos, vamos a proceder al llenado de la tabla tal y como viene en el formato aquí indicado. Si se dan cuenta, aquí en la misma tabla nos indica que le demos todos los valores de X
al cuadrado. Y fíjense qué sencillo. Vamos a elevar el valor de x al cuadrado. Vamos a ver este ejemplo. Miren, 4 por 4, miren, 16. Bien sencillo. 3 por 3, 9. Sigue la multiplicación de x por y. Es decir, vamos a seleccionar estos dos renglones, estas dos columnas, y vamos a ir multiplicando cada uno de los renglones siguiendo la secuencia que nos dice la multiplicación de x por y. Es decir, 4 por 8, 32. 3 por 10, 30. Vamos a proceder a hacer la sumatoria de cada una de las columnas respectivas de regresión lineal, porque lo vamos a ocupar para sustituirlos en la fórmula. Muy bien, pues ya una vez culminada la sumatoria de cada una de las columnas, vamos a calcular las medias tanto del valor de x como del valor de y. Y bueno, como ustedes pueden apreciar, tenemos la fórmula de x, que es igual a la sumatoria que nos dio en la columna de x entre 11. ¿Por qué entre 11? Porque son 11 el número de datos o el tamaño de muestra. Como pueden observar, la división de 52 entre 11 nos da 4.72, y también va a ser necesaria calcular la media del valor de y, que es utilizando la sumatoria de y, que fue 84.5 sobre 11, que es el tamaño de muestra, el cual nos arroja un resultado de 7.68. Vamos a aplicar la fórmula para calcular el factor de A, que nos indica en el numerador tenemos la sumatoria de la multiplicación de x por y, que ya lo tenemos en tabla, menos el tamaño de la muestra, que es el número 11, por las medias calculadas previamente, que son los valores de 4.72 y 7.68. Mientras que en el denominador tenemos la sumatoria de x al cuadrado menos el valor de n, que es nuestro tamaño de muestra, multiplicado por la media de x al cuadrado. Fíjense cómo vamos a realizar la sustitución de cada uno de estos valores en la fórmula. Bueno, como pueden observar, hemos culminado el cálculo del factor de A. Ahora vamos a pasar al cálculo del valor de B. Muy bien, ahora lo que sigue es calcular el factor de B. Como pueden observar, ya tenemos la fórmula. La fórmula nos indica B es igual a la media de Y menos la multiplicación del factor que calculamos de A por la media de X. Como pueden ver, ya tenemos preparados los valores previamente calculados. Tenemos el valor de A, que es menos 0.37, el valor de la media de Y, que es 7.68, y la media de X, que es 4.72. Vamos a proceder a la sustitución de la fórmula. Finalmente, resolvemos esta simple suma, que es de 7.68 más 1.74, y obtenemos el factor de B, que es de 9.42, y nos dio positivo. Ahora vamos a solucionar la pregunta. Como pueden observar, ya conocemos los factores de A y de B. Y de acuerdo a la formulación de la pregunta, el valor de X nos va a representar 12 llamadas. Tenemos la fórmula que es igual a Y igual a AX más el valor de B. Si vamos realizando la sustitución, nos va a quedar Y, que es igual a menos 0.37, obtenido del valor de A, por 12, que es el dato formulado en la pregunta, más el valor de B, que sería 9.42. Por lo tanto, el valor de Y nos arroja 4.98 minutos, casi 5 minutos. Muy bien, ahora vamos a calcular el coeficiente de correlación lineal. Y vamos a seguirnos apoyando con el ejercicio original. Para el factor de correlación lineal va a ser necesario precisamente establecer también el valor de Y al cuadrado. ¿Por qué? Porque vamos a buscar la relación que existe entre estas dos variables. Ya una vez obtenidas todas las sumatorias de cada una de las columnas, vamos a ocupar la fórmula de R. Así es como se representa el factor de correlación lineal. Si se dan cuenta, el valor de R va a ser igual en la parte del numerador, el tamaño de la muestra por la sumatoria de X por Y, menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, entre la raíz cuadrada del factor del número de muestras, que es n, por la sumatoria de x al cuadrado, menos, no hay que confundir este valor, sumatoria de x únicamente, y lo vamos a elevar al cuadrado. Se cierra el corchete, se abre otro nuevo corchete, porque si aquí trabajamos con los valores de x, para que haya una simetría se tiene que trabajar con el valor de y.
y como pueden observar, aquí tenemos el valor de n también del tamaño de la muestra que influye mucho del cálculo, la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y pero elevada al cuadrado. Cerramos el corchete y con eso vamos a obtener el factor de R. Muy bien, pues ahora vamos a la sustitución de cada uno de los valores para calcular el factor de R. Como pueden observar, el valor de R es igual a n, que es el tamaño de nuestra muestra, ¿sí? Y todos los valores que vienen aquí los vamos a ir trayendo o trasladando de la tabla. Finalmente, este valor ya está combinado, se traslada y realizamos esta multiplicación. Recordemos que los corchetes también nos representan multiplicación y al momento de que yo resuelvo una multiplicación de dos cantidades, al escribir el resultado, desaparecen los corchetes. Esta multiplicación nos arrojó el resultado de 348.47. Muy bien, ahora sí ya finalmente al resolver esa división nos da un resultado de menos 0.78. ¿Pero qué significa ese valor de menos 0.78? De acuerdo a la definición, el coeficiente de correlación lineal de menos 0.78 indica que la relación entre las variables es fuerte e inversa. ¿Por qué fuerte e inversa? Porque es negativo y aparte está cerca del valor del número 1. Si hubiera dado positivo sería directa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que cuando el número de llamadas se incrementa en una, los minutos hablados disminuyen proporcionalmente. Esa es la conclusión. Muy bien, para calcular el error estándar de estimación va a ser necesario apoyarnos de la siguiente tabla. Como pueden ver, esta tabla se subdivide en 3 columnas. La primera está referenciada para el valor de y. Ese valor de y lo obtenemos de la primera tabla que calculamos de regresión lineal, que son los datos de los minutos invertidos en cada llamada. El valor de y' se refiere a utilizar la ecuación de regresión lineal, pero por cada uno de los valores de x. Si se dan cuenta, pues ya están calculados y obviamente referenciados en cada renglón. Finalmente, con esos datos obtenidos en la primera columna y en la segunda, únicamente vamos a hacer la resta de esos valores y los vamos a elevar al cuadrado. Se coloca cada resultado en cada renglón para que finalmente se obtenga el valor de 5.9172 como sumatoria. Muy bien, vamos a finalizar esta parte con el cálculo del error estándar de estimación. Aquí tenemos la fórmula SE del valor de X y Y. Obviamente son las variables que tenemos en esta tabla. Es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de Y, le vamos a llamar Y'. ¿Qué significa este valor de Y'? Es el valor de la sustitución de la ecuación de regresión lineal que hicimos previamente, pero sustituido con cada uno de los valores de X originalmente ubicados en la tabla, menos el valor de Y. Ese es el valor natural que se obtuvo de campo, ¿verdad? Por decirlo así. Cerramos el paréntesis y esta diferencia va elevada al cuadrado. Sobre el tamaño de muestra sigue siendo nuestro número 11 menos 2. Ese número 2 es una constante en la fórmula. Muy bien, vamos a culminar el cálculo del error estándar de estimación. Como pueden observar, al hacer la sustitución de la fórmula, vamos a retomar el valor calculado de la tabla previamente. S es igual a X, Y, igual a la raíz cuadrada de 5.9172. Ese es el valor que estamos extrayendo de la tabla. Entre la división de la resta de 11 menos 2. 11 sabemos que es el tamaño de la muestra, menos el número 2 que es una constante. En el siguiente renglón únicamente hacemos esta resta que nos da 9. Posteriormente resolvemos esta división de 5.9172 entre 9 y nos da un valor de 0.657. Ya está muy fácil resolverlo porque únicamente sacamos la raíz de 0.657 y obtenemos el valor de 0.81 como error estándar de estimación. Regresamos al estudio. La correlación tiene aplicación en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Esto lo podrás ver en el siguiente material. Dos variables están asociadas cuando una variable nos da información acerca de la otra.
Por el contrario, cuando no existe asociación, el aumento o disminución de una variable no nos dice nada sobre el comportamiento de la otra variable. La correlación es un tipo de asociación entre dos variables numéricas. Se clasifican en dos partes. Existen variables cuantitativas, que son aquellas que toman valores numéricos como la edad, la talla y la estatura, aunque hay muchos más. Estos solo son unos ejemplos. Las variables cualitativas son aquellas que no se miden numéricamente, sino que se ordenan en categoría como sexo, nacionalidad, colores y otras más. Podemos decir que cuando tenemos una correlación nos permite medir el signo y magnitud de la tendencia entre dos variables. El signo nos indica la dirección de la relación y el valor nos dice qué tan dispersos están estos valores. Un valor positivo indica una relación directa y positiva. Un valor negativo indica una relación indirecta, inversa y negativa. Puede ocurrir que no exista una relación o que la relación sea más compleja que una tendencia. Por ejemplo, una relación en forma de U. La magnitud nos indica la fuerza de la relación y toma valores entre -1 a 1. Cuanto más cercano sea el valor a los extremos del intervalo, 1 o -1, más fuerte será la tendencia de las variables, o será menor la dispersión que existe en los puntos alrededor de dicha tendencia. Cuanto más cerca del cero esté el coeficiente de correlación, más débil será la tendencia, es decir, habrá más dispersión en la nube de puntos. Si la correlación vale 1 o -1, diremos que la correlación es perfecta. Si la correlación vale 0, diremos que las variables no están correlacionadas. En el análisis de los estudios clínico-epidemiológicos surge muy frecuentemente la necesidad de determinar la relación entre dos variables cuantitativas en un grupo de sujetos. El objetivo de dicho análisis suele ser determinar si las dos variables están correlacionadas. Es decir, si los valores de una variable tienden a ser más altos o más bajos para valores más altos o más bajos de la otra variable. Supongamos una intervención efectuada en 20 pacientes para la prevención primaria de episodios cardiovasculares. Al finalizar esa intervención, se disponen los datos de las variables en edad, años, colesterol, miligramos, y tiempo invertido en cada paciente, minutos al mes. En un primer paso se representarán los gráficos de cada par de variables cuantitativas. Edad frente al colesterol, edad frente a tiempo de intervención y tiempo de intervención frente a colesterol. La simple visión de esos gráficos parece indicar que en este ejemplo hay una relación muy pobre entre colesterol y edad. Ahora bien, se observa una relación respecto a la edad y al tiempo invertido en la intervención. La nube es más dispersa, lo que indica aún una menor relación. En el análisis, si la relación de las notas de matemáticas con las horas de estudio tienen que ver en el aprendizaje de los alumnos. En el análisis de la relación con respecto al pago del salario con las horas trabajadas en una quincena y analizar la productividad del trabajador. En la agricultura se miden dos variables, como las hectáreas sembradas de maíz con respecto a la ganancia obtenida a la hora de la venta para analizar si conviene seguir sembrando el mismo producto o cambiar, o tal vez dejar de sembrar. Continuando con el problema de Mario, ya tenemos el valor de coeficiente de correlación. Necesitamos ahora interpretar ese valor y su signo. Para esto veamos la segunda parte del ejercicio de Mario. Como se pueden dar cuenta en este problema, se relacionaron dos variables.
Uno para X, que se refiere a las llamadas recibidas por día, y la otra variable Y, que es el total de minutos hablados por día. Pero también hay otros ejemplos que podemos encontrar en la vida real. Un ejemplo bien sencillo para que puedan comprender mejor el tema sería la calificación obtenida en un examen de matemáticas. Dependerá totalmente de las horas de estudio dedicadas. Es decir, que entre más horas de estudio le dediquen a un examen de matemáticas, pues mayor será la calificación. O al contrario, entre menos horas de estudio se le dediquen a un examen de matemáticas, pues menor será la calificación obtenida. Como se pueden dar cuenta, existe una correlación entre esas dos variables, que son el tiempo de estudio con la calificación obtenida. Otro ejemplo pudiera ser el de las ventas obtenidas en un negocio, y esto dependerá de la inversión de publicidad destinada para dar a conocer el servicio o producto de dicho negocio. Y de igual manera es de relación directa. ¿Por qué? Porque entre más se invierte en publicidad, pues mayor serán las ganancias. O en el caso contrario, entre menor sea la inversión de publicidad, pues menor serán las ventas obtenidas. Otro ejemplo de relación inversa puede ser expresado por la cantidad de tiempo que invierte un trabajador en pintar una barda, ya que entre más trabajadores se contraten para pintar la barda, pues el tiempo será menor para terminarla. O al contrario, entre menos gente se contrate para pintarla, mayor será el tiempo para culminarla. Además, ¿sabías que el peso de una persona está en relación directa con su estatura? En fin, así nos pudiéramos estar citando ejemplos que nos permitan conocer aún más el tema de regresión lineal. El coeficiente de correlación lineal que obtuvimos al resolver el problema de Mario fue de menos 0.78, lo que indica que es fuerte porque el valor se acerca a menos 1, e inversa porque una variable sube y otra baja. Lo anterior te puede ser de mucha utilidad para trabajar en otras disciplinas, por ejemplo, en la física, en la medicina, entre otras. Si aún tienes dudas, consulta a tu docente o escanea este código QR, donde hemos preparado más información para ti. También te invitamos a seguir nuestro contenido en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y por radio y televisión de Hidalgo. Las matemáticas siempre facilitarán el estudio de muchas ciencias. Disfrútalas. Nos vemos. Un secreto para aprender mejor las matemáticas es practicar constantemente los ejercicios de los temas que aprendes en clase. Y sobre todo, aclarar tus dudas para evitar confusiones. ¡Nos vemos!